Muchas gracias, Lucho, por el pase. Buenas noches para ti, buen fin de semana y obviamente bienvenidos todos a Diálogo Abierto. Estamos cerrando esta semana de octubre. Hoy vamos a hablar de temas que están vinculados con lo que va a empezar a ser nuestra realidad a partir del primer trimestre del 2024 y es el fenómeno del niño global. ¿Cómo va a impactar esto o ya ha impactado a la agricultura y también a la ganadería? Estas dos actividades son importantes en el Perú porque además tienen una masa laboral muy importante en el interior del país. Así que vamos a hablar con dos expertos sobre estos temas hoy. Vamos a empezar con el señor Eduardo Segarra. En el primer bloque hablaremos justamente de un estudio que ellos han planteado en torno al impacto de la agricultura familiar y cómo es que estos fenómenos están obviamente afectándolo. Al cierre del programa vamos a hablar otra vez del tema, pero lo haremos desde un punto de vista gremial. Hablaremos con el señor Yuri Armas para ver exactamente qué está pasando con la agroindustria. No agroexportación, sino la agroindustria y obviamente ver exactamente los impactos del niño global, el tema de los fertilizantes y obviamente también las crisis. Y ahora vamos a ir para empezar con el programa con un tuit, un tema vinculado a lo que está pasando directamente con el conflicto en Medio Oriente. Ya han sido embarcados 42 ciudadanos peruanos desde Israel, desde Tel Aviv, están partiendo hacia Roma. Y obviamente esto es en función al cumplimiento de un anuncio que hizo la propia presidenta de la República. Evidentemente esta repatriación implica salvarles y darles obviamente una situación de seguridad. Y ahí vemos la imagen. El video donde vemos a las personas dentro del avión subiendo desde Tel Aviv con camino a Europa, en este caso a Roma. Bravo, el presidente ha hecho que nos regresemos a nuestro país. Y también han llegado 4 peruanos desde Tel Aviv. A ver, vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Fue una incertidumbre porque la verdad no sabíamos qué es lo que pasaba. Aquí estamos como unas 50 personas más o menos y bueno, cuando empezó todo, bueno, nos asustamos. Entrar a otros países sin saber el idioma, la moneda. Ahora estábamos sacando cuentas y hemos estado desde que comenzamos a salir de Israel hasta este momento, hemos estado 30 horas de viaje, teníamos que cruzar Jordania. Doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen que nos ha protegido todo el camino que hemos hecho. Bueno, nos alegramos por estos peruanos que ya están en tierra segura. Y vamos a ver ahora, segura, vamos a ver los titulares con los cuales usted cierra su día. Queremos agradecer a la Embajada de Perú en Egipto y también al Consulado de Perú, estas autoridades peruanas, quienes desde un principio se han preocupado por nosotros y nos están facilitando todos los medios para poder retornar a Lima sin novedad. Aquí estamos todos, este grupo de 55 personas, entonces para indicarles que estamos bien. En este momento nos encontramos en un hotel en Jordania y estamos esperando nuestro vuelo de retorno a Lima. Estamos golpeando a nuestros enemigos con un poder sin precedentes. Lo enfatizo, es solo el comienzo. No podemos perder de vista el hecho de que la abrumadora mayoría de los palestinos no tuvo nada que ver con Hamás y los atroces ataques de Hamás. Incluso las guerras tienen reglas. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos deben ser respetados y defendidos. Los civiles deben ser protegidos y nunca utilizados como escudos. Yo sí confío en que no va a prosperar la vacancia, confío en que los congresistas van a actuar correctamente, van a pensar en el país. Yo sé que cada persona tiene detrás algún interés personal, partidario, político, laboral también, ¿no? Pero necesitamos ahora pensar todos en el país. Se han presentado esa vacancia, el Poder Ejecutivo, veremos cómo vamos a responder ante este. Son tiempos donde necesitamos mucho la inversión, de como país necesitamos generar estabilidad, debemos demostrar y dar señales de estabilidad al mundo para que venga la inversión. En estos momentos el avance está acorde con lo programado. Estos trabajos se vienen desarrollando a nivel nacional
con presupuestos que ha asignado el Poder Ejecutivo al Midagri a través del ANA, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Defensa, los cuales ya vienen adquiriendo maquinaria, vienen haciendo los trabajos de colmatación a nivel nacional. Muy bien, vamos a empezar entonces con Eduardo Segarra. Él está ahora conectado hacia nosotros. Vamos a hablar de economía agrícola. El minifundio es una característica de nuestro sector agro y, como decía al comienzo del programa, hay una gran masa de personas que trabaja. Imagínense, de 5 peruanos, 1 está vinculado a este sector, pero se ha visto afectado desde el 2023 en ese periodo por una serie de situaciones que queremos conocer con Eduardo. Buenas noches, Eduardo, y gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos hecho esta introducción. ¿De qué manera se está afectando la agricultura familiar en los últimos tiempos con situaciones como la crisis de fertilizantes, los temas climáticos, entre otros? Bueno, ya tenemos lo que diríamos 3 años de crisis y esta ya se convierte en una crisis múltiple. Empezó con la pandemia, donde el sector agrario, pese a ser un sector que siguió funcionando, siguió alimentando a los peruanos, recibió un severo impacto. La pobreza agraria se incrementó fuertemente en el año 2020, en plena pandemia. Y luego de la salida de la pandemia, esperábamos una recuperación, aunque sea paulatina, del sector agrario, pero vino una segunda crisis asociada a los fertilizantes y los insumos agropecuarios, que fue bastante grave, para finalmente en la última campaña agrícola, 2022-2023, empezar a sufrir embates del clima realmente complicados. Una sequía muy fuerte en la sierra y el fenómeno del Niño durante todo este año. Sí. Para colmo, se está previendo la venida de un Niño global, probablemente entre moderado y fuerte, ¿no? Entonces, el sector agrario está en severa crisis, lo ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva hace un par de semanas, con todas sus letras. Es una de las crisis más graves del sector agrario en las últimas 3 décadas. Esa es la situación en que está. Y respecto de esta porción dentro del sector agro, que es la que está vinculada al autosostenimiento, la agricultura familiar, ¿de qué manera se ha impactado? Nosotros tenemos aquí un dato, 41% de hogares vinculados a este tipo de actividad estarían en situación de pobreza. Esto, ¿qué nos está diciendo de este periodo 2023? Efectivamente, hay más de 2.200.000 agricultores familiares en el Perú, más de 7 millones de personas que viven en hogares agropecuarios. La pobreza en estos hogares duplica la pobreza nacional, ¿no? Más del 42% de pobreza en el sector agrario. Esa pobreza ha aumentado el año 2022 y probablemente va a seguir aumentando este año. Es un sector que no es solo de subsistencia, ¿no? Hay estudios que muestran que la agricultura familiar produce más del 60% de los alimentos que consumimos los peruanos. Es un sector estratégico porque de él depende la alimentación. Ya estamos viendo los efectos de haber descuidado nuestra agricultura. Se elevan los precios de diversos alimentos, los tubérculos, los cereales, las frutas, entre ellas el limón. Estamos teniendo ya, sintiendo las consecuencias de tener un sector agrario muy, muy abandonado. Ahora, hay un abandono, pero también, como decíamos hace unos minutos, se ha producido una suerte de seguidilla de hechos, digamos, no nefastos y que han impactado fuertemente, ¿no? En este cuadro podemos ver cómo es que estos 3 fenómenos se han dado en el tiempo y están asociados con las campañas, ¿no? Habría que explicar que en el sector agro se trabaja en función a campañas, son mercados, digamos, cíclicos. Y para el caso de la campaña 2021 apareció el COVID-19. En la campaña del 21 al 22 el tema de los fertilizantes y en el final ya del 21 al 22 el tema climático, ¿no? Está el Niño costero, en fin. ¿Estos fenómenos han generado un efecto acumulativo, diríamos, o en verdad es una seguidilla de este fenómeno que nos está llegando a la situación actual? De estos 3 fenómenos, ¿cuál es el que de alguna manera ha impactado más en la situación que estamos describiendo?
Estos fenómenos son acumulativos, ¿no? Los agricultores se van empobreciendo, se van descapitalizando. 3 campañas seguidas con muy malos resultados, con caída de producción, caída de ingresos, caída de precios, significa que van perdiendo, se van descapitalizando, muchos de ellos han entrado en pobreza y esto no se recupera fácilmente. Esto requiere realmente políticas específicas, amplias, que permitan a este sector entrar a una senda de recuperación. Ahora está severamente golpeado y ahora, bueno, viene un año complicado con el 2024, con los anuncios de un posible niño fuerte. Por más razón, ante un sector agrario debilitado, muy golpeado, deberíamos tener altísima prioridad para el sector agrario. Lamentablemente estamos viendo que, por ejemplo, el presupuesto planteado para el próximo año del sector agricultura va a caer en 200 millones de soles, ¿no? En lugar de aumentar en una situación como la que estamos viviendo, estamos teniendo un presupuesto reducido para el sector agrario. Y justamente estamos viendo aquí otro cuadro en donde se observa esto, ¿no? Cómo es que se disminuye lo que está usted describiendo, la capacidad adquisitiva de las personas vinculadas a la economía agraria, sobre todo la economía agrícola familiar. Hay reducción de ingresos también en cuanto al pago de compensaciones como la CTS y finalmente los bonos, ¿no? Y además está interesante porque aquí vemos por las regiones, ¿no? ¿Cuál es la región en el país que más se ha visto afectada en este tipo de actividades en cuanto a su poder adquisitivo? ¿Está al norte, está al sur, en el centro? Bueno, hay efectivamente heterogeneidad. La crisis agraria ha golpeado de manera diversa. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que la Sierra Sur ha sido particularmente muy afectada, sobre todo por el tema de la sequía en la última campaña. Eso ha sido una sequía muy severa que llevó a caídas de producción, de siembras y de producción en algunos departamentos como Puno de 30%, Cusco 25%, Ayacucho igualmente. Esa sequía todavía se siente, ha generado que este año la producción agraria caiga varios puntos porcentuales, algo que no ocurría hace décadas. Pero también la costa norte, ¿no? La costa norte ha estado muy golpeada por cambios de temperatura, por lluvias excesivas. Se perdió prácticamente toda una campaña de limón que llevó a la disparada del precio de este importante producto. Y ahora se está perdiendo prácticamente toda la producción de mango, que es importante en el norte para la exportación incluso, pero también para la agricultura familiar, porque muchos productores son pequeños agricultores. Entonces sí hay diversos impactos, hay regiones más afectadas que otras, pero el panorama en general es complicado para el conjunto de los agricultores. Hay una crisis, como decíamos al inicio, múltiple, severa, acumulativa, que requiere pues atención inmediata. Claro, y se asigna alrededor de 3.5% de presupuesto a este sector. Usted está indicando además que esto es insuficiente hoy día en base a estas situaciones tan particulares que estamos enfrentando. Algunas acciones, como por ejemplo los créditos agrícolas que se han estado estableciendo, este tipo de subvenciones, ¿de alguna manera pueden ayudar a paliar el temporal o hay que hacer alguna medida mucho más estructural? Bueno, tenemos todavía una enorme insuficiencia, ¿no? Agrobanco, que es el banco, digamos, público, solo le prestan una muy pequeña proporción de agricultores en el país, no llega ni al 5% de agricultores que reciben algún apoyo crediticio de este banco, y cuando deberíamos llegar por lo menos al 30-40% de los agricultores a nivel nacional. Por otro lado, estábamos lo que mencionábamos, en los últimos 10 años el presupuesto del sector agrario nunca había caído en términos nominales, ¿no? Este año, lamentablemente, el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo implica una reducción de 200 millones de soles, que es un monto importante, más del 10% del presupuesto del sector. Entonces, no entendemos por qué en plena crisis, con una crisis acumulativa, grave, y enfrentando un año difícil, más bien estamos viendo que el presupuesto del sector va a caer.
Exactamente. Eso es totalmente contradictorio y creo que hay que repensar esto, hay que más bien ampliar los recursos y implementar medidas inmediatas de apoyo a la agricultura que en este momento es más necesario que nunca. Ahora, juntamente con el asunto del sector mismo vinculado a la agricultura familiar, aquí tenemos un cuadro que muestra cuáles son las regiones donde hay más actividad de este tipo, ¿no? Que es obviamente el minifundio. Hay datos, este año el Banco, me parece, Mundial ha establecido unas proporciones indicando que en el caso del Perú ha crecido el potencial de pobreza, o sea, no de los pobres que ya existen, sino que los que potencialmente tienen una situación vulnerable de convertirse en más pobres. ¿En ese bolsón de personas estarían quienes se dedican a la agricultura familiar? Bueno, sí, lamentablemente la agricultura en el Perú, la agricultura familiar, está muy asociada a temas de pobreza, ¿no? Eso es un gran problema. Un niño que nace en un hogar agropecuario tiene el doble probabilidad de ser pobre que un niño que no nace en un hogar agropecuario. Eso es un escándalo. En el país todos deberíamos tener igualdad de oportunidades y un agricultor debería recibir ingresos suficientes para tener una vida digna, recibir mejores precios por sus productos, recibir servicios del Estado, del sector privado, tener posibilidades, por ejemplo, de enfrentar los riesgos climáticos con instrumentos que lo apoyen, no sufrir totalmente pérdidas totales de su producción y no recibir ningún tipo de apoyo. Acordándonos que además son los que nos alimentan, o sea, como sociedad estamos tratando muy mal a nuestros agricultores y agricultoras. Les estamos diciendo que no nos interesa su situación, su destino, que la naturaleza los está golpeando duramente y no nos importa. Creo que esos son temas que tienen que ponerse en la mesa, discutirse y lanzarse inmediatamente un programa de apoyo masivo a nuestra agricultura. Hay que lanzar, por ejemplo, un bono de recapitalización agrícola, entregarle a todos nuestros agricultores un monto que compense sus pérdidas durante los últimos 3 años. Eso es algo que podría ayudar, por lo menos, a paliar esta grave crisis. Sí, y además, como bien indicaba, este sector, además que esté asociado al hecho de la pobreza, que es una situación lamentable, también está vinculado a mucha actividad de mujeres, ¿no? En el Perú la agricultura tiene un rostro de pobreza, lamentablemente, pero también femenino. Y es justamente esta población que también se ve muy afectada por estas situaciones que estamos describiendo. Dentro de esa lógica de los bonos que usted indica, ¿habría que dar algún tipo de medida específica, probablemente en cooperación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, a esta población, a las mujeres rurales o indígenas? Bueno, todavía se está haciendo muy poco para apoyar a las mujeres agricultoras y rurales. En el año 2021 se lanzó por primera vez un fondo de emprendimiento de la mujer rural. Recibió un presupuesto de 30 millones de soles para el año 2022, pero lamentablemente luego para este año ese presupuesto fue recortado, fue negado inicialmente. Y por otro lado, primero que se necesita ampliar ese fondo por lo menos 100 millones de soles para que sea significativo. Hay cientos de organizaciones de mujeres agricultoras y rurales que están necesitando y demandando fondos y recursos para impulsar sus emprendimientos. Hay muchas ideas, muchas propuestas de las mujeres organizadas para mejorar su situación, pero vemos una débil respuesta del Estado. Y sobre todo en el Ministerio de Agricultura todavía en general no hay una política real para la mujer agricultora rural. Y son el 30% de las mujeres que conducen predios agropecuarios, pero además son más del 50% porque en los hogares agropecuarios está el varón y la mujer y los dos son agricultores. Solo que, claro, el varón se declara jefe de hogar, pero la mujer también es tan agricultora como el varón. Entonces, es un tema central el de la mujer, es una situación donde todavía prevalecen situaciones de inequidad de género manifiestas, poca atención a los temas que más les interesan a las mujeres, que es la educación, la salud de los niños, la alimentación, también el cuidado de no utilizar agroquímicos de manera
digamos, abusiva y que termina envenenando los alimentos, las mujeres son mucho más sensibles a esos temas que los varones. Entonces, ahí hay un tema de política pública que hay que enfrentar con mucha firmeza. Sí, y para ir cerrando, el panorama que estamos describiendo, que estamos presentando, en verdad es lamentable. El próximo año va a ser mucho más duro. ¿Qué medida específica tendría que plantearse de alguna manera para tratar de capear el temporal? O sea, digamos que el próximo año va a ser duro, ya lo estamos diciendo económicamente, pero ¿qué podríamos hacer para de alguna manera amortiguar el efecto en estas poblaciones que hemos descrito? Yo creo que hay que poner en el centro de la situación lo que llamaríamos un bono de recapitalización agrícola o agropecuaria. Creo que 3 años de dura crisis ya son suficientes, nuestra agricultura está muy golpeada. Hay que usar los recursos del fondo de contingencia, que para eso está, para poder atender esta necesidad. Que los agricultores puedan enfrentar la campaña agrícola con más recursos, ¿no? Con una mejor posibilidad. El Estado debería garantizar la producción agrícola de este año con precios razonables, porque muchos agricultores y agricultoras van a dejar de sembrar ante el fenómeno del Niño. Muchos bancos ahora no quieren prestar un sol al sector agrario. Lo que hay que hacer entonces es intervenir y asignar recursos, porque además está en riesgo la alimentación de todos los peruanos y peruanas. Lamentablemente ya a esta altura venimos diciendo esto hace 3 años. Ahora sí se puede decir con mucha claridad que nos vamos a quedar sin alimentos y vamos a tener serios problemas alimentarios aún más graves que los que ya estamos teniendo si es que no tomamos medidas urgentes, entre ellas esta de un bono de recapitalización agrícola. Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Diálogo Abierto, señor Segarra, y como usted bien ha indicado, guerra avisada no mata gente, diría yo. Ya esto se venía a venir y bueno, ojalá que el bono que ha descrito valga obviamente para amortiguar esa situación. Muchas gracias. Claro que sí. Buenas noches. Muy bien, y vamos a ver, como siempre en esta lógica de ver qué pasó hace unos años o muchos años atrás en el Perú, vamos a ver a personas que fueron rescatadas del Huáscar de 1882, sobrevivientes del Huáscar, ¿no? O sea que tripulantes de esta embarcación histórica. Imagínense cómo estaba en ese tiempo y la imagen es del año 1880. Muy bien. Y están parados frente a la tumba justamente de alguno de los personajes que estaba allí. Y después del corte vamos a volver para hablar del Jurado Nacional de Elecciones y una aplicación que le va a ayudar a usted a sacarle más provecho a información pública que está digitalizada para hacerle seguimiento a quienes quieren tener posiciones políticas. Así que no se vaya, esto es Diálogo Abierto. Bueno, estamos ahora con Janet Talavera, ella es directora de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por estar con nosotros, Janet. Muchas gracias más bien a ti y bueno, saludar a través tuyo a la audiencia que tienen ustedes y encantada de estar aquí, además para hablar un poco de algo que sé que es un tema que te apasiona también. Sí, claro, es el uso de los datos públicos que obviamente se digitalizan y que nos ayudan a hacer estos seguimientos, digamos, que se conoce como fact-checking, ¿no? Datos para chequear y obviamente hacer, en inglés se llama accountability, pero es la rendición de cuentas que nos deben quienes aspiran a tener un cargo político, ya lo están teniendo. Así es, efectivamente. Un poco para entender qué es la web de fact-checking del jurado, nosotros a raíz del suceso que ya todos conocen, que son lo que sucedió en las elecciones generales del 2021, la desinformación, los ataques, el acoso sistemático en redes que se generó contra la institución y contra los titulares de la institución también, se implementó un comité técnico de fact-checking, ¿no? La idea era un poco contrarrestar la desinformación existente en ese momento.
Pero claro, obviamente nosotros también revisamos que no era suficiente simplemente hacer verificación, sino también alfabetización digital. Entonces, todos aquellos datos que hemos ido acumulando a través de las verificaciones y a través de las producciones audiovisuales, desmitificando una serie de desinformación que se ha repetido mucho, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, en la web, lo que hemos querido es que puedas tener en una sola plataforma las diversas verificaciones que hemos hecho desde el año 2021 a la fecha, y además también los diferentes productos audiovisuales que hemos creado precisamente para informar, ¿no? Porque la idea de nosotros no es simplemente tener una respuesta institucional, sino hacer una verificación y decirle al ciudadano, al elector, no es solamente que esto sea falso y poner un sello de falso, sino que te informamos cómo es. Ya, y ahora estamos justamente revisando, Janet, cómo es esta plataforma. Bueno, en verdad ese es un sitio web, ¿no es cierto? Es un sitio web que han considerado y que obviamente nos ayuda a hacer las verificaciones. ¿Cómo han dispuesto esa verificación? ¿Cuáles son las variables que están considerando para que las personas, los usuarios, puedan identificar esta información? Sí, por ejemplo, nosotros en la web, lo que nos sucedía muy constantemente... Ahí tenemos, por ejemplo, verificaciones nacionales deben ser, si nos colocamos por años, solamente tenemos 22 y 21 hasta el momento. 2021, 2022 y 2023 también. Creo que ahí todavía no se aprecia. Y, por ejemplo, en el 2021, si le damos clic al 2021, ahí está, Marcia. Están las verificaciones desde la creación del comité técnico, que fue en junio, mayo-junio, y están con los enlaces de las redes sociales, una pequeña descripción de cuál era la desinformación y la imagen, ¿no? De lo que está publicado en la red social, con el enlace que te lleva a la propia verificación publicada. Ahí está todo lo que es 2021, de la misma manera por mes está clasificado en el 2022. En el 2023 lo que hicimos es ampliar, porque a veces en una gráfica no entra toda la explicación, ¿no? Entonces, lo que ya hemos hecho en el 2023 es ampliar y hacer una especie de nota explicativa que acompaña a esa verificación. Y, por ejemplo, también si vemos en alfabetización digital, también tenemos Vacúnate contra la desinformación, que son tips. Pautas, tips. Tips para, por ejemplo, cómo reconoces una información, una desinformación, o cómo reconoces una foto que de repente es trucada, o cómo reconocer videos e imágenes que pueden ser informaciones falsas. Claro, y por ahora, como vemos, todo esto es información que ustedes logran colectar de las propias redes sociales, de Twitter y de Facebook, básicamente, ¿o han considerado otra fuente de verificación? No, sí, por ejemplo, cómo funciona el Comité Técnico de Fact-Checking es que está conformado por especialistas electorales de la propia institución. Pero, por ejemplo, cuando se hace una verificación que se detecta a través de determinados protocolos y lineamientos, es decir, no verificamos todo. Seguimos una pauta del protocolo de verificación que, por ejemplo, utiliza chequeados, ¿no? Entonces, seguimos esa misma pauta de verificación, hacemos la verificación utilizando a nuestras propias fuentes, que son los miembros del Comité Técnico de Fact-Checking y son los expertos en materia electoral, o en algunos casos también utilizamos algunas fuentes externas. Y justamente ahí vemos, ¿no? Verificadores externos. ¿Esto se refiere a esas fuentes externas? No, los verificadores externos es como una alternativa de cuáles son verificadores nacionales que no son de... Nosotros somos un verificador, el único probablemente, que es un verificador de una institución pública. ¿No? Eso no es normalmente un uso normal en ningún país, ¿no? Nosotros somos el primer verificador que existe, pero existen verificadores de medios de comunicación como
el verificador de la República, como Perucheck, Ojo Público, Y estos son los que están Amayuya. considerando allí. Los verificadores externos son los otros que es existen. como una referencia de los otros que existen. Y, por ejemplo, nosotros en las jornadas electorales hemos realizado alianzas de trabajo Ya. con estos verificadores para poder, aquello que nosotros no verificamos por los lineamientos que seguimos, lo pasamos a aquellos verificadores que son independientes y que pueden hacer verificación sobre cualquier tema. Por ejemplo, uno de los lineamientos que nosotros tenemos para hacer verificación es no verificar a candidatos que estén en pleno proceso electoral, Ya. ¿no? Porque eso podría tener algún conflicto con el candidato que está en pleno proceso electoral y al cual vamos a evaluar posteriormente nosotros. Entonces, ¿la verificación se hace antes o después? ¿En qué momento es que hacen justamente la verificación? En realidad se hace todo el tiempo. Lo que pasa es que es justamente durante un periodo electoral, que es cuando abunda mayor desinformación. Eso no quiere decir que la desinformación deje de aparecer, es decir, Claro. en este momento que no tenemos un periodo electoral, sigue apareciendo desinformación. Y muchas de la desinformación... ¿Sobre qué, por ejemplo? Por ejemplo, en estos momentos aparece desinformación sobre repitiendo lo mismo de hace 2 años, ¿no? Es decir, que si seguimos con las mismas autoridades, se va a producir un fraude. Que no hayan adelanto de elecciones porque podría haber fraude con estas autoridades. O sea, el discurso del fraude es un discurso muy acentuado en la desinformación que existe electoral. Pero no solamente en el Perú. Nosotros hemos realizado algunos encuentros con tribunales electorales de otros países y la desinformación electoral, uno de los temas principales es el fraude, es la teoría del fraude. Pero ahí, por ejemplo, en el caso del fraude es interesante. Es como mencionas una corriente de opinión que obviamente busca influir, pero propiamente sobre el fraude se desarrollan noticias engañosas o algún tipo de situación que nos pueda llevar a error para que se pueda aplicar el fact-checking. Sí, porque por ejemplo, cuando dices que hay fraude, utilizas algunas informaciones específicas como que no se entregó información o no se entregaron las actas o no se entregó el padrón. Entonces, pero eso hay fue que en su explicar momento, eso. en el momento electoral. Sí. ¿Cómo es que ese acto del pasado puede actualizarse otra vez a través de un bulo o eventualmente de una noticia falsa? Eso es lo que quiero entender porque lo reactualizan. ¿Sigue habiendo? ¿Cómo Sí, así? Lo reactualizan. O sea, nosotros hacemos monitoreo de redes diariamente y cada semana aparecen cuentas que obviamente son estas cuentas que tienen falsas, casi nada de seguidores y que se han creado en 2021 precisamente y que repiten este mismo tipo de teorías. Y por ejemplo agregan algunas otras cosas coyunturales, ¿no? Por decir, si se ha discutido la vacancia de la presidenta de la República, que no hayan elecciones porque el fraude se repetirá. Recuerden que nos hicieron fraude a través, no quisieron entregar información, entonces reactualizan cogiendo algún tema de actualidad o de coyuntura y vuelven a insertar exactamente los mismos discursos que se repitieron en el 2021, que los han continuado en el 2022 y que hasta la actualidad se siguen repitiendo, ¿no? Por eso nosotros creamos, dentro de las campañas que tenemos de fact-checking, creamos varios productos audiovisuales. Uno de ellos es Mito y Verdad. En Mito y Verdad, por ejemplo... no sé si lo podemos ver aquí directamente. Sí, claro, lo podríamos ver en vamos a ir campañas. Parece que... Ahí detectamos... Son videos, a eso le llaman productos audiovisuales. Sí, son videos pequeños que, por ejemplo, lo que hicimos fue detectar los 10 temas aquí tenemos... que se reproducieron más o se repitieron más y que incluso habíamos verificado, pero que pese a ello seguían repitiendo. Claro, Detectamos ejemplo, los 10, unos, ¿no? Es falso indicar que el JN debió admitir las pruebas periciales de Fuerza Popular
para declarar infundadas actas de la segunda vuelta en las elecciones generales 2021. Ya. Entonces, Mito y Verdad te dice que es un mito. Ya. Y la verdad te la explica a través del video, ¿no? Ya. Son 10 temas exactos que puntualizamos y que cogimos porque eran los temas de mayor repetición. Claro. ¿no? Lo que en el fondo estamos viendo con esta plataforma, bueno, con este espacio que han creado en Internet es casi darnos una educación electoral en el fondo. Así ¿no? es. Más allá de una educación digital, es una educación electoral porque estamos aprendiendo hasta dónde llega el ámbito de acción del Jurado Nacional de Elecciones, en qué casos sí se puede actuar o no, básicamente la lógica de, por ejemplo, ¿no? desmoronar el hecho de que la autoridad pueda tener vulnerabilidad ante un fraude. Exacto. ¿Y cuántos actores electorales existen? Que, por ejemplo, no es únicamente el Jurado Nacional de Elecciones quien lleva a cabo un proceso electoral, sino que intervienen una serie de actores electorales, los observadores internacionales, los observadores nacionales, Transparencia, por ejemplo, que es un observador nacional. También interviene la Defensoría, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas. Entonces, son una serie de actores electorales que tendrían que haberse puesto todos de acuerdo para que un fraude se produzca. Entonces, en realidad, en muchas mesas de discusión sobre el tema de desinformación electoral que hemos tenido en países que han tenido experiencias muy grandes, como por ejemplo México, Colombia, Ecuador mismo, Brasil, que probablemente es uno de los países que haya trabajado más sobre el tema de desinformación electoral, siempre la conclusión es que la única forma de contrarrestar la desinformación electoral es dando información. Claro que sí, además como bien has indicado en distintos tiempos, ¿no? Durante el propio proceso electoral, donde aparece el fact-checking directamente en redes sociales, y antes educándonos electoralmente. Así es, porque es muy importante que la gente sepa que además tiene esta herramienta. Por ejemplo, si hay un investigador que quiere investigar sobre el proceso electoral del 2021 y la desinformación, tiene en la herramienta, en esta plataforma del JNE de fact-checking, un lugar donde va a poder encontrar un repositorio de información sobre toda la desinformación que se produjo en estos procesos electorales. Estupendo, Janet. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esto y nos vamos a ir a ver una imagen histórica, otra de esas, antes de irnos al corte. Estamos viendo aquí Lima en 1920, ¿no? Eso es lo que sería después la Plaza San Martín. Bueno, obviamente ahí no vemos más que un terreno, un predio importante, y eso iba a ser después la Plaza San Martín. Imagínense. Muy bien, después del corte vamos a volver para seguir hablando del sector que nos ha convocado hoy día, que es justamente la agroindustria. No se vayan, que es Diálogo Abierto. Vamos a hablar ahora con Yuri Armas. Él se va a conectar con nosotros para seguir analizando el impacto de estos fenómenos que hemos descrito en el primer bloque del programa, la crisis de los fertilizantes, el tema climático, en fin. Pero ahora lo haremos en el ámbito de la agroindustria, que no necesariamente la agroexportación. Buenas noches, señor Armas, gracias por estar con nosotros. Maite, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bueno, ¿qué está pasando con el sector de la agroindustria actualmente? Antes hemos descrito aquí en el programa que, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva indicaba que este es el peor año que tiene el sector agro después de más de, no sé, 20, 30 años. A ver, para la agroindustria, que es una industria joven, tenemos 26 años, es el peor año de estos 26 años, ¿no? Hemos tenido entre enero y febrero el Yaku, ¿no? El Yaku nos golpeó muchísimo en el norte del Perú, Piura, Lambayeque, La Libertad, en la época en la que estábamos empezando una campaña de palta, ¿no? Las lluvias fueron tremendas,
llovieron 600 milímetros, 350 de estos en solo 3 días. Seguimos todavía con, digamos que la resaca del Yaku, porque el mercado no respondió. La palta ha tenido una disminución en su producción del 20%. Luego de eso, ahí pegado nada más, empezó lo que hoy vivimos, que es el fenómeno del niño costero, que empezó en febrero. Eduardo Segarra lo dijo hace un rato. El tema del limón es una clara explicación de por qué. ¿Por qué? Porque tuvimos muy altas temperaturas y que no permitieron que el limón empiece a tener una floración normal, luego una fructificación normal y también una cosecha normal. Maite, esto en la agroindustria tiene como consecuencia fundamentalmente la disminución de la capacidad de la oferta laboral, ¿no? Otros cultivos que se nos están complicando es el arándano. El arándano hoy tiene el 50% de producción. El mango va a llegar a una disminución entre 75 y 80% versus la campaña anterior. O sea, lo que nosotros como agricultores sentimos es que el fenómeno empezó en febrero, pero lamentablemente para las autoridades lo que vamos a ver son las lluvias. Las lluvias es lo último que vemos. Las plantas lo primero que sienten es el incremento de la temperatura y eso les genera un desbalance fisiológico. Claro. Ahora, lo más dramático de esta situación, señor Armas, además del impacto propiamente en la gente que labora en este sector, es para la población. Vamos a tener una crisis alimentaria, diría usted. Va a haber una restricción de alimentos el próximo año, porque como nos están narrando, pareciese que va a ser así. El incremento de la temperatura es para todos los seres vivos, las personas, los animales y fundamentalmente las plantas. ¿Qué es lo que pasa, Maite? Rapidísimo, sin entrar a muchas cosas técnicas. Las plantas en el día generan energía, acumulan energía y la deben almacenar y reservar en la noche, que es cuando descansan. Pero como las temperaturas mínimas son tan altas, lo que hacen es que la planta siga trabajando y la energía que ganó en el día la consume en la noche. Y eso es para todos los vegetales, para el maíz, para el arroz, la caña de azúcar, los frutales que hemos mencionado y en general todos. Así es. Entonces me está indicando que eventualmente va a haber alguna restricción de alimentos el próximo año. Digamos, esta vez han sido los limones, estoy hablando del mercado local y obviamente también un impacto en la exportación. El impacto en la exportación ya se viene dando. Tenemos 20% menos de palta, 50% menos de arándano, vamos a tener 80% menos de palta. La uva también va a sufrir un retroceso entre 20 y 25%, pero yo siempre quiero graficar, Maite, que la producción es importante, pero mucho más importante para nosotros es que esto acarrea la disminución de la oferta laboral. Hay gente hoy en el Perú que lamentablemente no está contando con trabajo. Entre Piura y La Libertad tenemos aproximadamente 300.000 trabajadores formales y directos, que eso se va a disminuir entre un 25 y 30%. Ya. Y esta situación está llevando justamente que se tomen algunas acciones. Ustedes han tenido una reunión, me parece, con el presidente del Consejo de Ministros, con la PCM, para coordinar justamente acciones que permitan enfrentar esto. Sí, debemos agradecer la reunión que hemos tenido el día de ayer con el premier Otárola. Hemos quedado a su ofrecimiento de crear una comisión de coordinación permanente con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y el Ministerio del Interior.
Porque otro de los grandes problemas que tenemos en esta zona del país es, Maite, la alta criminalidad. En La Libertad, que es la segunda región con más alta criminalidad, hay una provincia que es la provincia de Virú. Y dentro de la provincia de Virú tenemos el distrito de Chao. Y en Chao tenemos 97 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De largo superior a lo que tiene San Juan del Lurigancho. Imagínense. Ahora, ¿qué acuerdos han logrado de alguna manera diseñar o definir en esta reunión con la presidencia del Consejo de Ministros? Lo primero es un diálogo con los ministros. Vamos a tener un diálogo con la ministra de Agricultura para ver fundamentalmente los avances que hay en la prevención del fenómeno del Niño. Nosotros que estamos en el campo día a día vemos que esto viene muy lento. El 11% de avance no es lo que deberíamos tener a esta altura de la necesidad que se tiene. Todavía bajo los puentes, en los cauces de los ríos, tenemos los lodos que dejó el Yacu hace 6 o 7 meses atrás. Entonces necesitamos trabajar muy rápidamente en encauzar quebradas, descolmatar ríos, limpiar drenes, fundamentalmente para proteger a la población, para proteger a los pueblos que están en los cauces de los ríos. Esa es nuestra prioridad y eso es lo que le hemos pedido al Premier, que por su intermedio podamos tener este diálogo, este acercamiento y este trabajo conjunto. Nosotros no hemos ido a pedir más que la oportunidad de colaborar con el país. Entendemos que este es un problema de todos y todos debemos ayudar a resolver los problemas de la patria. Entonces, ¿hay acuerdos vinculados a, de alguna manera, como nos ha indicado, a mejorar las zonas? Sobre el tema de la inseguridad que ha mencionado usted, ¿han llegado a algún acuerdo? Lo que le hemos pedido para la provincia de Virú al Premier es que nos ayude con el ministro del Interior a generar una unidad policial para que haya un combate más profesional, franco y sobre todo con la cantidad de efectivos policiales que se necesita en la provincia de Virú, que insisto, es la de más alta criminalidad que tiene el país. Importante lo que indica. Entonces, la proyección para el próximo año, ¿cómo la ve usted? O sea, va a ser complicado. La exportación que el Perú pierde, ¿qué país de la región la capitaliza? Hemos escuchado, por ejemplo, que parte de las operaciones que no se logran hacer en el Perú se van a Colombia o eventualmente al Ecuador. ¿Qué país lamentablemente se beneficia con la crisis del Perú? Bueno, eso va a depender de los cultivos que estemos viendo. Por ejemplo, el de la producción de palta la va a capitalizar México en el hemisferio americano. En Europa, España, Marruecos van a ser los favorecidos con la baja de producción que tenga el Perú. La uva, Chile volverá a tomar un protagonismo. En el arándano, probablemente Estados Unidos, en California, tenga unos mejores precios y así sucesivamente cada uno de los cultivos tiene un competidor afuera. Entendamos, Maite, que el Perú hoy es uno de los 10 principales productores de frutas frescas del mundo. Jugamos en las grandes ligas y así como el Barcelona espera que le vaya mal al Manchester City y ellos puedan campeonar, lo mismo en el gran campeonato de las frutas frescas, donde el Perú es protagonista, hay siempre alguien esperando la oportunidad de tomar los mercados que el Perú pueda desatender. Confiamos mucho en nuestra capacidad. Maite, nosotros logramos dominar el desierto. En el norte del Perú se hace agroindustria en el desierto, en la arena. Lo hemos logrado dominar y estamos seguros que vamos a seguir saliendo adelante y llevando el nombre del Perú a los diferentes destinos con la calidad de la fruta que producimos con mano de obra peruana. Exacto. El señor Segarra nos hablaba cuando justamente analizamos el tema desde el punto de vista de la agricultura familiar, que una medida rápida para paliar la situación en ese caso, en ese mercado, son los bonos justamente que podrían ayudar a comprimir o subvencionar algunas actividades o eventualmente capitalizar lo que se perdió. En el caso de la agroindustria, ¿qué medida urgente creen ustedes que podría ayudar a revertir de manera rápida lo que se está viendo, ¿no? O sea, y la crisis que va a continuar el próximo año?
Maite, lo que necesitamos es no perder competitividad. Y para no perder competitividad necesitamos vías de comunicación, eso es básico, porque nuestros costos logísticos son altos. Necesitamos reglas claras, que no se cambien cada que alguien tome una carretera, un puente, ¿no? Necesitamos eso, estabilidad, ¿no? Mira que al Premier, en la línea de Eduardo Segarra, no es algo que será como el bono, que es muy rápido, pero que al mismo tiempo acostumbra al peruano a extender la mano, es que le propusimos imitar el milagro de la agroindustria, que en 25 años pasamos de 200 millones de dólares de exportaciones a 10.000 millones de dólares de exportaciones, plantear una ley que imite esto, pero para la agricultura familiar, para la pequeña y mediana agricultura. Hacer que los agricultores del Perú sientan y entiendan que la agricultura tiene y debe ser rentable. Para eso necesitamos un Estado promotor que ayude a generar ese espacio y articule, y para eso les hemos ofrecido nuestra colaboración. Tenemos 25 años haciendo esto y algo debemos haber aprendido en estos 25 años para llegar a ser los primeros productores de espárrago, primeros productores de arándano y segundos productores de palta del mundo. Claro, y esa experiencia seguramente tiene que estar vinculada con acciones concretas. ¿Por dónde van esas acciones? ¿Usted qué necesitaría en ese nuevo marco que plantea, o eventualmente la ley que existe, qué tipo de modificaciones o mejoras debería plantear? Mira, Maite, el 2020 tuvimos la derogación de la ley agraria. El Perú, el Estado peruano recaudaba en ese entonces 15% del impuesto a la renta. Hoy vamos a llegar al 30%. Hace unos años atrás era el 30% de mucho. Este año va a ser el 15% de mucho, perdón. Este año va a ser el 30% de cero. Porque este año las compañías vamos a terminar o con un balance cero o con un balance negativo. Entonces no va a haber renta que el Estado pueda tomar ese 30%, ¿no? Entonces necesitamos volver a tener competitividad. Paradójicamente, la ley agraria que el Perú derogó la tomó Colombia y la mejoró, porque Colombia dieron 20 años de impuesto a la renta cero, ¿no? O sea, eso es promover competitividad, porque al final lo que hace la agricultura en general y en especial la agroindustria es generar puestos de trabajo. Insisto, en la libertad, solamente en la libertad, tenemos 140.000 trabajadores que le dejan a la economía del país en sueldos y salarios 4.200 millones de soles. No estamos hablando de exportaciones, estamos hablando de lo que los 140.000 trabajadores recibimos como parte de nuestro sueldo por nuestro trabajo. Por eso, en el cuadro que tú presentas, que es, perdóname, lo anoté, cuadro de las regiones afectadas, la libertad menos afectada, ¿no? Es la que tiene 18% de afectación y no recibió bonos, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia de que en la libertad haya trabajo, exista una actividad económica como la agroindustria. Lo mismo se repite en Lambayeque y también en Piura. Entonces, esas cosas tienen que servirnos como ejemplo, tienen que ayudarnos a los peruanos a ver que somos capaces de hacer cosas generando empleo y generando desarrollo. Así es. Le quiero agradecer mucho la sinceridad que ha tenido con nosotros en este diálogo abierto, los números que nos ha planteado y sobre todo los últimos comentarios. El impacto de la agricultura no es solamente en la exportación, sino internamente. Y si no hacemos cosas rápidas, como estaba diciendo usted, podríamos seguir afectando la empleabilidad. Muchas gracias, señor Armas, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Maite. Tengamos en cuenta algo. Este país es de todos, los problemas del Perú es también de todos y todos tenemos que contribuir para salir de los problemas y sacar al Perú adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa. Vamos a despedirnos con otra imagen histórica. A ver, vamos a ver cuál es la que vamos a ver hoy día. Y esto es Miraflores, imagínense. Pero ahí se puede divisar más o menos lo que hoy día también viene a ser pues la zona del
del puente, me parece que es esto, ¿no? Y el malecón, lo que sería después la Costa Verde, ¿no? Que en ese momento no era muy verde. Es una foto aérea del año 70. Y con esto quiero agradecerles mucho por haber estado con nosotros esta semana. Como siempre, usen estos contenidos que son muy importantes para informarse, pero también para compartirlos a través de sus redes sociales. Y si les han gustado, le dan un like. Nos vemos el lunes.